Right now? ¿Cómo le falta? Una fea tacha. Sí. ¿Qué se le hace más fácil la F o esta? La sequía es la misma. Sí, la sequía, la sequía no importa si ya no importa cuál, porque la tocamos aquí va a ser antes de... Más que no la demasiado. So, I'll pick piano today, man. Huh? I'll pick piano today. Okay. Oye, ¿sí oye? Can you check? No, but it should because it was the battery. Live? For live? You can use one of Everything them. sounds. Huh? Everything, you can hear everything. Wow. No? Still? But it did that last time, yeah. Bueno, buenas tardes hermanos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el comienzo. Estamos aquí vivos en live en la Iglesia Bautista Calvario en el templo y muchas gracias a todos los hermanos que han venido a nuestro servicio esta tarde. Vamos a comenzar como siempre con oración para que este servicio, la bendición de Dios caiga sobre nosotros hermanos. Le voy a pedir al hermano Freud si puede orar hermanos. Gloria a Dios, amén. Bendito Padre, gracias le damos, Señor, esta tarde, mi Dios, que nos ha traído de regreso, Señor, a su casa, Padre Santo. Gracias, Señor, porque usted esta mañana, Señor, nos dio abundancia en comida, Padre Santo, espiritual, y aún en nuestras casas, Padre Santo, llegamos y nos gozamos, Señor, porque usted proveyó los alimentos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque estamos de regreso aquí en su casa, Señor. Es un gusto, mi Dios, estar aquí esperando recibir, Señor, su palabra, Señor, para gozarnos nuevamente, Señor, para recibir guía, Padre Santo, que viene de usted, Padre, mi Dios, para la semana que comienza, Padre Santo. Gracias, Señor, por haber traído a nuestros hermanos, a nuestro hermano Gerardo y su familia, Padre Santo, de regreso. Bendito mi Dios. Sabemos, Señor, que usted siempre está con nosotros, Señor, en todo momento, Padre Santo. Gracias, Señor, porque usted lo hace posible todo, Padre Santo, en todas las circunstancias, situaciones, Padre Santo. Reciba hoy nuestros cantos, mi Dios, nuestras alabanzas, los cantos especiales, Padre Santo, que son para usted, mi Dios. Recíbalos como un olor agradable, Señor, a usted, Padre, mi Dios. Gracias le damos, Señor. En el nombre precioso de su Hijo Cristo Jesús, le pedimos, Padre Santo, nos hable a nuestro corazón por medio de su palabra, Señor.
que el predicador, Señor, que usted ha designado estar ahí, Señor, traiga ese mensaje, Señor, que viene de parte de usted, Padre Santo. Gloria a usted, Señor, Padre Santo, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Freud. Vamos a comenzar, hermanos, primero con un canto de alabanza, pero quedo Cristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevar mi oración mi alma se goza. Porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pon en su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a seguir adelante, hermanos. Si pueden ir al Efesios 3, Efesios 3, 19, hermanos. Efesios 3:19, nomás voy a leer este versículo o dos y luego vamos a continuar. A los hermanos que nos están viendo en Facebook, hermanos, si gustan de venir, tenemos mucho espacio, está calentito aquí, el Espíritu Santo se siente aquí, hermanos, y acérquense, hermanos. El 3:19 dice así, hermanos, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas llenos a toda la plenitud de Dios. Amén, hermanos. Conocimiento, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Vamos a comenzar una semana nueva, y al comenzar la semana nueva, Dios está con nosotros, hermanos. Seguimos adelante con el siguiente canto. No me acuerdo si va a haber anuncios, pero el siguiente canto es Amor sin condición, nada más de Dios, hermanos. Amor sin condición. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Otra vez, hermano, una vez más. Gloria a Dios. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene
no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén. Gloria a Dios. A ver, hermanos, vamos a seguir adelante. Amor sin condición. Y a veces que los que estamos en la música, se mira fácil, pero no está. Especialmente cuando estamos en vivo y no puede encontrar la nota y le sigue picando hasta que por fin sale la nota. Pero el Señor está aquí con nosotros como quiera, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos. Tenemos unos anuncios y seguimos con la varonil. En la cafetería, el jueves en la cafetería de la Iglesia Bautista Calvario. Y como les comenté, las hermanas, no se enojen si su esposo llega a las 9:30, 10. Es que a veces comenzamos a hablar y miramos el reloj y ya son las 10. Y salimos, como dice Rafita, los bautistas bien llenos todo el tiempo. Todo el tiempo salimos. Jueves a las 7 p.m. hasta las 8:30, según, pero probablemente hasta las 10, hermanos. Y el hermano Gerardo, él es el que está encargado de ese servicio. Y estamos estudiando ahorita el libro de los Hechos y se está poniendo, pero muy, muy padre, hermanos. Los hermanos que no están viniendo, aquí vamos a estar y tenemos mucho espacio, hermanos, también, a los que quieran venir. Vamos al siguiente anuncio. Y el siguiente anuncio que tenemos, y yo sé que no pueden mirar las letras esas que están muy negras, pero las mujeres siguen adelante, ¿verdad? Las mujeres, el martes el 24 a las 6:30 hasta las 8. Y varones no están invitados. Que no se enojen los varones si las mujeres llegan tarde. Pero yo miré ese retrato, 19 mujeres la última vez.
Qué bendición. 19. Gracias a Dios. Y seguimos adelante en esos tiempos muy difíciles. Nos necesitamos para orar, para llorar, aunque no debemos de abrazar, pero como quiera abrazamos porque los queremos mucho, hermanos. Seguimos adelante. El desayuno de acción de gracias. Esta es tradición de la Iglesia Bautista Calvario, tradición del pastor, y como la hermana Maritza siempre me recuerda, el almuerzo, y es a las 6, ¿verdad? Ella me dice, esa es la tradición, y así le seguimos, hermano. Si pueden estar aquí con nosotros, la hermana Maritza ya está tomando la lista, porque vamos a tener un buen tiempo, vamos a practicar la distancia social, ya estamos pensando, y así como le comento, vamos a poner las mesas aquí con una L, probablemente afuera, porque pues ya estamos en esos tiempos donde uno agarra su plato y se va. Vamos a tratar de quedarnos aquí si se puede, hermanos, así se puede, y esperemos que nos sigamos protegiendo, y con las máscaras aquí con el hand and sanitizer, pero si se puede, la hermana Maritza está tomando la lista, nomás vayan con ella y, hermana, yo puedo ayudar con esto, y va a ser de bendición, hermanos. También, hermanos, tenemos un problemita que se hizo chiquito, pero está el agua metiéndose por nuestro techo. Y esta mañana tenemos una ofrenda especial a los hermanos que recibieron. Es como dijo el hermano Freud, si es $1 es bendición, si son 5 es bendición, si es de corazón, hermanos, esa es la bendición. Es más poderoso alguien que da con corazón de $5 que alguien que da con 100. Es más poderoso esos $5. Si puedan compartir, hermanos, aquí vamos a dejar, y aquí nomás ponga su información, y si pueden dar de su corazón, yo sé que ahorita los tiempos son complicados, y hay falta de trabajo, pero si pueden, hermanos, aquí vamos a poner los folletos, y aquí los vamos a poner, los envelopes, y ustedes ponen la información, y si se puede, aquí nomás lo ponen en la cajita, hermanos. Dígame, hermana. Cuando se pueda, tenemos un plan para el 2021, tenemos mucho trabajo, sí, tenemos como 1 mes y medio también, entre hoy y el diciembre 31, por favor, hermanos, y como quiera vamos a seguir anunciando, ¿ok? Y lo que se está levantando, vamos a anunciarlo también hasta que lleguemos a ese go. Entonces vamos el jueves, tenemos en plan subirnos para arriba. Nos vamos a subir arriba y vamos a ver dónde está ese agujero que nos está poniendo todo el techo amarillo. Vamos a ver qué tanto es el trabajo que se va a necesitar que hacer, hermanos. Bueno, seguimos adelante, ya me están diciendo canto especial. Y tengo aquí varias personas que van a cantar. ¿Y quién va a ir primero, hermanos? ¿Canto especial? Primero las damas, hermano. Primero las damas. Las damas. Con respeto. Sí, hermano, ¿cómo ve? Yo sola se lo... You're gonna play that or this? I'll try to play this one. Perfecto. Ay, me subo para arriba para que me miren. Sí, hermano, ya vi. Véngase para acá, hermana, ayúdeme con mis Ujú. Aquí tenemos. Si quiere, dale con el micrófono. Al micrófono. ¿Cuál es? Más cerca. El 10. Más cerca. Está bien ahí. ¿Cuándo? ¿Está bien ahí? Está bien. Ok. Y ahí está una dice. Aquí está. Ok. ¿Qué? En las olas inmensas del bravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé el huracán
Deshecho fue al instante la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda del peligro, me prueba de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo Dios, que libra de tristeza y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del cero amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. ¿Versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias, hermano. Vamos a seguir adelante, hermanos. Hermanas, muchas gracias por su especial. Es Cristo la roca. Ya tenía mucho tiempo que no oía esa alabanza, hermanas. Gracias por cantar esa alabanza. Vamos a seguir adelante. ¿Quién sigue adelante, hermanos? ¿Quién va a ser el siguiente? Los varones. Vamos a seguir adelante, varones. ¿Para qué esperar? Sí, ¿verdad? Ahora tenemos Para manejar. ese hermano. ¿Qué número son? ¿Vale? Y tú hablas con Dios. Oh. Por 24. ¿Me entiende, va? 24. Amén. Gloria a Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, tus penas y dolor orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Cada una de la madrugada un niño buscaba el rostro del Señor. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Amén. Gloria a Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Quién sigue adelante, hermanos? Un siguiente, un especial, otro especial. Tenemos los jóvenes.
Los jóvenes, adelante. ¿Carito? Gloria a Dios. Bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora de Jesús al alma dar. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fuere tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Adelante con el servicio, hermanos. Gracias, jóvenes. Gracias por su alabanza. Alguien más, hermanos. Alguien más con otro canto especial, hermanos. Alguien más. Hermana Villalobos. Ven, hermanos, cada domingo canto un canto, hermanos, y toda la gloria a Dios. Dije, a lo mejor los hermanos ya se hartaron de mi voz, pero ¿saben? Dios no se harta de mi voz, lo bueno, gracias a Dios. Ojalá y no, ¿verdad? Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Amén, hermanos. Y qué don especial tiene este muchacho, Rafa Villalobos. Qué bendición, hermanos. Muchas gracias a todos ustedes que vinieron y cantaron un canto especial. Los que nos están viendo en Facebook, acérquense donde está calentito, donde se siente el Espíritu Santo. Seguimos adelante con lo mejor, la palabra de Dios. Y esperemos que Dios siga estando aquí con nosotros. Y le voy a dar el lugar al hermano Froilán. Hermano, que Dios esté con usted, que Dios le bendiga, hermano. Le voy a dar el 3. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor que nos trae de nuevo a su casa y que estamos aquí glorificando su nombre, cantándole y todo, hermanos, con un gran amor. Gracias, hermanos, por no me acuerdo quién dice, sacrificarse, por sacrificar su tiempo para Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Así que, hermanos, vamos siempre lo he dicho, podemos aprender uno de otro, hermanos. No por estar aquí es más sabio el que está aquí, sino que todos tenemos la sabiduría de Dios. Todos conocemos de Dios. A todos se nos ha predicado lo mismo, del mismo Dios. Así que, hermanos, unámonos y lleguemos a un mismo sentir, a un mismo pensamiento. Pongamos nuestro corazón. Uno, como humano, comete muchos errores, pero no miremos los errores. Miremos lo que Dios dice en su palabra. Algo bueno hay en todo lo que vamos a exponer ahora, que es palabra de Dios. Y hay un mensaje para cada quien. A cada uno le llega el mensaje. Dios tiene algo bueno para nosotros. Así que, hermanos, pongámonos de pie para comenzar con una oración y poner todo en manos de Dios. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros, Señor, y nos ha traído de nuevo, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, y aún en sus casas, mi Dios, están ahí atentos a una pantalla, Padre Santo. Igualmente a ellos, Señor, bendígalos, así como a nosotros aquí en el templo, Señor. Ábranos el entendimiento, Padre Santo, para lo que vamos a recibir en este momento, Señor. Que usted hable a nuestro corazón, Padre Santo, y que su palabra, Señor, entre en nuestro corazón y rompa cualquier atadura ahí, Señor. Que usted sea, Señor, quien guíe nuestros pasos, Señor, así como el comienzo de esta semana, Señor, que vamos a comenzar nuestras labores el día de mañana, Señor. Que usted sea con nosotros, Padre, que sea con los jóvenes, Padre mi Dios, en sus estudios, con los maestros, con todos los que aquí laboran, Padre Santo, ya sea de una forma o de otra, Señor, que usted siempre esté con nosotros, mi Dios. Padre Santo, a nosotros cuídenos, Padre, en los trabajos, Padre mi Dios, en lo que estamos trabajando secularmente, Padre mi Dios. Gracias le damos, Señor, por su provisión, mi Dios, porque usted lo hace posible, Señor. En el nombre precioso de su Hijo Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, y le ponemos todo este tiempo en sus manos. Amén. Amén, hermanos, sentémonos. Tomen asiento. Vamos a ir como dice el título ahí, la sabiduría y la insensatez. Estamos hablando en Eclesiastés 7. Ahí está el sabio Salomón. El sabio Salomón buscando a ver cómo encontrar, cómo ver qué es lo mejor y lo peor en la vida. Las cosas difíciles por las cuales pasamos, las cosas por las que nosotros nos frenamos muchas veces
y que en los momentos difíciles nosotros en cierto modo podemos hacer una cosa, clamar a Dios, hincarnos y clamar a Dios, pero muchas veces en los momentos difíciles, desafortunadamente, hay veces que tomamos decisiones equivocadas. En momentos difíciles, hermanos, se nos olvida lo que se nos ha enseñado, se nos olvida lo que Dios dice en su palabra y que Dios afirma que es nuestro desde el momento en que recibimos a su Hijo Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, ahí, hermanos, estamos nosotros, fácil, hermano, estamos nosotros en esa línea. Nosotros hemos sido enseñados que podemos confiar en Dios, podemos saber, o ya sabemos, que la sabiduría viene de Dios. Si alguien es falto de sabiduría, pídasela a Dios, dice la palabra. Así que, hermanos, tenemos todas las armas para que nosotros estemos listos para esos momentos difíciles. Vamos a leer en Eclesiastés, de Eclesiastés 7, del 1 al 14. Vamos a leer, si gustan ustedes seguirme con su vista ahí en su Biblia. Dice Eclesiastés 7, nos ponemos de pie, hermanos. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquellos es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en sus corazones. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Vamos a aprender todos de este pasaje bíblico, hermanos, porque ahí se está viendo cómo el sabio Salomón va viendo cómo es la vida bajo el sol, bajo el cielo, la creación de Dios. Entonces, él está viendo cómo está la estructura de este mundo, en la cual hay mucha desigualdad. Hay unos ricos, hay unos pobres, pero puede haber un pobre que tenga sabiduría, puede haber un rico con tanto dinero, pero que carezca de sabiduría. Entonces ahí esa estructura tiene muchas desigualdades, pero si nosotros ponemos atención, más bien, como cuando escuchamos la parábola del rico, de la señora pobrecita que puso unas moneditas ahí, que puso de lo que tenía, y el rico vino y puso de lo que le sobraba. Entonces ahí estamos viendo cómo podemos mirar las desigualdades, pero
esa pobrecita señora se quedó sin nada. Entonces ahí había sabiduría porque ella veía más allá. Entonces, ¿y cómo necesitamos a Dios para entender eso? Para entender esos momentos, esas situaciones en las que nosotros, como le estaba comentando, nos quedamos en la línea de un problema y en la cual debemos dar un paso hacia adelante. Pero ese paso hacia adelante puede ser para honra y gloria de Dios o para maldición nuestra. ¿Por qué? Porque al dar ese paso, hermanos, nosotros estamos afirmando lo malo para contra nosotros o afirmando la gloria de Dios, que Dios nos ha dado el poder para sobrellevar ese problema. Pero ¿qué se necesita? La sabiduría, no la insensatez. La insensatez nos va a llevar a más problemas. La insensatez nos va a traer decisiones que me van a costar mucho dolor. La insensatez es humana. ¿Por qué? Porque yo puedo, yo con mi dinero, yo les doy y ya cálmense, les arreglo su problema, pero no se trata de yo, no se trata de mí, sino se trata de Dios. Se trata de que confiemos en el corazón y como se dijo esta mañana, así pongamos $100, pongamos $5, para Dios es lo mismo. Si esos $100 vinieron de todo corazón, gloria a Dios. Y si esos $5 vinieron de todo corazón, gloria a Dios. Es lo mismo, hermanos, pero con el corazón con Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Aquí tengo en mis notas, porque el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas ensorbece el corazón, hermanos, muchas veces. Tanto hemos escuchado que dicen, yo no le pido nada a Dios para que Él no me pida nada. Y ni siquiera volteo a ver su casa, ni siquiera volteo a ver sus iglesias, porque paso con una trocona y llevo mi música y mi hielera hasta el tope, y que me tope quien sea, me lo llevo. Y el que quiera ser mi amigo, pues se tiene que trepar a mi troca y yo le voy a presumir lo que es mi troca. Insensatez. Nada quiero con Dios. No, hermanos. Esta palabra de Dios que nos da la sabiduría es para todo aquel como nosotros que hemos tocado el fondo. Ahí donde clamamos al Señor y le dijimos una vez, Señor, ya no puedo, ayúdame. Cuando pasamos esa puerta y escuchamos un mensaje que tocó nuestro corazón, allí en ese momento empezamos a entender lo que era la sabiduría, lo que es el poder de Dios, la fuerza que Dios nos puede dar al tocar nuestro corazón. Pero si ni siquiera volteamos a ver la casa de Dios, nunca va a pasar eso. Nunca va a pasar esa maravillosidad de que Dios toque nuestro corazón. Y aún cuando venimos a la casa de Dios, yo lo hice por mucho tiempo. A mí no me miren, yo soy solo un visitante. Hasta después de un año yo creo decía lo mismo. Insensato de mí. Porque yo le decía, me decían los abuelitos, mi hijo Freud, vámonos a la iglesia. Sí, ahorita los alcanzo. Y ahí venía arrastrando las patas como el chavo. Entonces, esa era insensatez mía. Porque si yo hubiera agarrado la invitación desde el primer momento, yo hubiera conocido la sabiduría de Dios. Pero perdí mucho tiempo. Yo llegué a decirle a mi pastor, le digo, pastor, yo creo que Dios me trajo aquí para que yo sea la piedrita de su zapato. Qué equivocado estaba yo. Qué equivocado estaba yo. Porque por medio de ese pastor, Dios lo usó para que yo conociera lo que es la sabiduría de Dios, no del hombre. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Aquí nos habla que es más buena la fama que el buen ungüento, mejor que el día, y tantas cosas que nos muestra de que nosotros podemos decir, no le entiendo. Y así me pasó, no le entendía. Y muchas palabras que están escritas con otro significado, nosotros nos perdemos.
pero busquemos en la palabra de Dios. Cuando aquí habla de el negocio, a ver en qué versículo dice del negocio. En el versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Quién dijera mejor es el fin de un negocio que su principio? En nuestra mente humana no vamos a alcanzar a discernir esa palabra, porque Dios nos habla por parábolas y nos habla en como dijéramos, en algo que no entendemos de momento. Pero si nos quedamos junto al Señor, el Señor nos dará la sabiduría para entender esa palabra. El fin del negocio, que es su principio, hermanos. La palabra el fin, la palabra fin, nos puede cambiar la mentalidad, porque en la palabra de Dios, la palabra fin se refiere a el resultado. Se me estaba escapando la palabra. El resultado, lo que hay al fin, lo que hay al final, porque nuestra vida, cuando llegue a un fin en esta tierra, no es el fin. Vamos a tener un resultado. Vamos a tener un resultado al estar al pie del árbol, al pie de Dios, al pie de las aguas de ese río que corre con fuerza, que es la palabra de Dios, que corre por nosotros para cualquier situación. Pero si ese río no está vivo, no está corriendo, no está trabajando, ese va a ser una laguna estancada en la cual no nos va a ayudar nada y hasta nos va a hacer no va a tener valor para nosotros. Va a fastidiarnos, porque un agua estancada fastidia, hasta da dolor de cabeza. Váyanse a una laguna y ahí quédense y van a ver cómo se van a fastidiar. Pero si se van a un río y ahí están viendo, y mira lo que va ahí, están activos, porque la palabra de Dios así es. Si leemos la palabra de Dios, si buscamos la palabra de Dios, vamos a estar activos, porque la palabra de Dios nos va renovando cada día. No está ahí una sola cosa y no estamos contestando como contestábamos antes, por inercia. No, ya sabíamos que seguía, ya sabíamos que hincarnos, ya sabíamos que pegarnos acá y qué más. Todos lo sabíamos porque la mayoría venimos de ahí. Así que eso era una laguna estancada que no producía. Un río vivo produce nuevas vidas, produce nuevas ramas, todo. Así que, hermanos, es la sabiduría del Señor la que debe estar en nuestras vidas. Cuando estamos pasando malos momentos, no es que Dios esté en desacuerdo con nosotros. Es lo que está diciendo el sabio Salomón al comparar todas estas cosas que dice aquí, la buena fama, el buen ungüento, la muerte que el día del nacimiento. Después nos da, hay ciertas versículos que nos da después la respuesta. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque si vamos a un banquete, vamos a tener risa, vamos a tener música, vamos a tener vamos a estar desaforados. Y en un lugar que tiene luto, estamos con el corazón contristado. Y ahí puede hablar Dios. Amén, hermanos. Dice, porque aquellos es el fin de todos los hombres. Que nosotros en un velorio, cuando vamos a un velorio, lo que viene a la mente de nosotros es que podemos ser nosotros los que estemos ahí después. O puede ser un familiar de nosotros que esté ahí después. Y en eso se ocupa nuestra mente. Pero con los insensatos, en un luto, yo nunca pensaba, ni por aquí se me pasaba que ahí pudiera estar mi madre, que ahí pudiera estar yo. No, yo siempre me decía, ¿por qué en los velorios siempre terminábamos en risas y carcajadas? Todo eso lleva algo encerrado, hermanos. La insensatez del hombre, la
falta de sabiduría para entender un momento difícil por el cual estamos atravesando. Y que nosotros como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, debemos de tener esa sabiduría para que en todos esos momentos Dios hable a nuestro corazón. Y así nosotros podamos ser consolados y consolar a nuestro hermano, consolar a nuestra hermana. Porque decimos mundanamente, no tengo palabras que te quiten tu dolor. Sí tengo palabras que te quiten tu dolor. Las palabras de esperanza que están escritas en la palabra de Dios. Pero si yo no las busco, yo no las tengo. Así que esa es la forma en que está el sabio Salomón enseñándonos que en los momentos difíciles Dios está trabajando con nosotros. Como dice aquí mi nota, cuando estamos pasando por malos momentos, no es que Dios esté en desacuerdo con nosotros. Más bueno es buscar de la soberanía de Dios y su guía al entendimiento, hermanos. Gloria a Dios. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes, hermanos. Dios cambia todo. Traía otras notas, no sé dónde quedaron, pero Dios, espero que Dios haya hablado a nuestros corazones y que los momentos difíciles, hermanos, nos enseñen una lección. En estos tiempos que estamos pasando tan facilitos, estar en la casa, sentados y esperando a ver cuándo cierran la iglesia para quedarnos más tiempo en la casa y todo, ¿verdad? Tiempos facilitos, no, hermanos, estamos en tiempos difíciles, en tiempos de clamar a Dios, en tiempos de abrir nuestro corazón, así como se lo abrieron aquellos apóstoles en la mañana que nos compartió nuestro hermano, que les querían dar alabanza, que a uno le llamaban Júpiter y al otro que Mercurio. Entonces ellos hubieran tomado esa alabanza, hubieran tomado esos sacrificios para ellos insensatamente, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían la sabiduría de Dios. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros, hermanos, la sabiduría de Dios, que tanto me falta a mí y que puede faltarles a ustedes, hermanos. Y que aquí en este libro, que puede tener gran valor o que puede carecer de valor, dependiendo de cómo nosotros lo tomemos y lo veamos. Depende de nosotros, hermanos. Si tenemos esa sabiduría para la vida o seguimos en nuestra insensatez. Así es, hermanos. Tenía también en mis notas aquí que de todo esto, el capítulo 7, podemos ver que en el capítulo 6, el versículo 12, dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién? Hagámonos esa pregunta. ¿Quién? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Ese hombre pasó como una sombra. No existe. Pero si viniera a los pies de Dios en arrepentimiento, yo aseguro que Dios le da una troca mejor y le da una vida mejor, pero él no tiene el entendimiento, él no tiene la sabiduría. Entonces, dice aquí también, ¿cuáles pasa como sombra? ¿Por qué? No, dice, ¿por qué? ¿Quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Amén. La palabra de Dios habla sin necesidad de tantos, de presentar nuestras cosas que hemos vivido en la vida. La palabra de Dios habla por sí sola. Aquí encontramos las semejanzas, todo lo que Dios tiene para nosotros, pero necesitamos esa sabiduría, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios me los bendiga y que el nombre de mi Dios sea glorificado en todo momento, en sus vidas y en mi vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Gerardo. Hermanos, buenas noches. Vamos a seguir hablando entonces de la sabiduría, hermanos, que dijo nuestro hermano.
el hermano tomó a Salomón como ejemplo del cual cuando Dios le entregó, hermanos, ¿verdad?, el reinado, no le pidió riquezas, Salomón pidió sabiduría nada más. Pero ahora nosotros vamos a hablar de otro hombre, hermanos, que tocó ese tema tan delicado, hermanos, porque la pregunta sería, ¿quién es sabio entre nosotros? Pero cuando buscamos la palabra de Dios, entonces somos sabios, ¿saben, hermanos? Y vamos a ver esto, hermanos. Miren, rápidamente, vamos porque hablar de la sabiduría, hermanos, no crean que es nada más algo muy sencillo. Creo que lleva mucho estudio. Pero mire, vamos a Hechos y vamos a ver el capítulo 9 y vamos a ver el versículo 15 al 19, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos, hoy en esta noche. Vamos a leer nada más del 17 al 19, perdón. Hechos 9, 17 al 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Ananías entonces fue, es 9, 17, y entró en la casa y poniéndole las manos encima, dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de ¿qué, hermanos? Y luego le cayeron de los ojos como un haz y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Y como comió fue confortado y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bendito Padre, hoy te rogamos, te pedimos que seas con nosotros. Gracias por hablarnos sobre la sabiduría. Síguenos hablando sobre ella, Señor, porque realmente ser sabios, Señor, es realmente una palabra que lleva mucho peso para todos nosotros, Señor. Te pido y te ruego que nos ayudes a buscar esta sabiduría como un tesoro, como un misterio, como algo escondido, Señor, y buscarlo como esas personas que buscan, Señor, tesoros debajo de la tierra, debajo del mar, y podemos, Señor, ser exploradores en tu palabra. Una vez más te ruego, sigue bendiciendo este momento, úsanos y síguenos usando para honra y gloria de tu ministerio. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Recuerden que Saulo era un hombre inteligente, era un hombre sabio entre los judíos, entre los conocidos, porque era un hombre muy estudiado. Era un soldado muy obediente. Era un soldado que realmente, hermanos, era recto en las cosas de su trabajo. Perseguidor de la iglesia, porque era mandado por los sacerdotes. Pero, hermanos, dice que entre el camino, cuando iba persiguiendo a los cristianos, una luz, hermanos, se le apareció enfrente, quedó ciego, hermanos, cayó y dijo la voz, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Desde ahí, hermanos, en ese momento, la vida de Saulo empieza a cambiar, de un giro de 360 grados, hermanos, y como podemos ver aquí, hermanos, en los versículos que hemos leído, hermanos, Ananías entró a su casa, poniendo las manos encima, oró por él, y recibió la vista, pero lo importante, ¿recibió qué, hermanos? El Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, para poder ser sabio en la palabra de Dios, para poder conocer, hermanos, el misterio de Dios, necesitamos primero el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podremos leer la Biblia. Sin el Espíritu Santo no la podemos comprender ni entender. La clave es, hermanos, el Espíritu Santo, el fiel consolador. Y cuando ahora que ya tenemos al fiel consolador, podemos hablar la palabra de Dios entre las personas que tienen a Dios, conocen a Dios, y hermanos, y realmente, hermanos, la sabiduría que es de la palabra de Dios puede llegar a nuestros corazones. Es la única manera de conexión de la sabiduría eterna a la sabiduría, hermanos, de la palabra a nuestro corazón. No hay otra forma. Podemos hablar aquí, hermanos, a lo mejor hablamos con el hermano Adán, ¿verdad?, de historias y nos va a ganar, porque él es sabio, hermanos, en su trabajo. Yo le puedo enseñar mi trabajo y va a decir, caray, yo soy sabio en el mío. Y cada uno tiene sabiduría en las cosas materiales.
Pero en las cosas espirituales, hermanos, debemos de ser más sabios, más entendidos. Como dijo aquí el título del hermano, sabiduría y la insensatez. Y vamos a tocar estos temas, hermanos, porque son temas que nos van a ayudar a cada uno de nosotros para seguir adelante. Mira lo que dice, vamos más para adelante, 1 Corintios, y vamos a hablar de Pablo, hermanos, cómo Pablo trazó bien la palabra de Dios y nos ayuda para poder, hermanos, entender parte de la sabiduría de la cual Dios quiere para cada uno de nosotros. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. ¿Un amén cuando estén ahí, hermanos? Ese es el método de predicar de Pablo, y esto es lo que vamos a ver. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, pongan mucha atención, dice Pablo, no fui con qué, hermanos, con altivez. Primer punto importante, hermanos, para conocer el Espíritu Santo y conocer la palabra de Dios, Pablo nos enseña que no hay que predicar con altivez. No hay que venir a predicar y decirle, van a hacer esto, van a hacer el otro. No, porque este no es mi trabajo. Este es trabajo de quién, hermanos? De Dios. Yo no conozco el corazón de ustedes no conocen el mío, pero el que sí lo conoce es el Espíritu Santo. Y ese es el que hace el cambio. Por eso sigue diciendo ahí, Pablo diciendo, no fui con altivez de palabra, ¿o de qué? O de sabiduría. Está hablando humana, no está hablando espiritual, está hablando humana. Anunciarlos el testimonio de Cristo. 2, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros, ¿cómo, hermanos? Con flaqueza y mucho temor y temblor, hermanos, porque realmente, hermanos, créanmelo o no, hermanos, cuando se está aquí, hermanos, parado, no es que tengamos miedo a las personas, no es porque tengamos temor a este trabajo, no, hermanos, sino porque le tenemos temor a Dios. Y cuando se corre el temor a Dios, hermanos, llega la sabiduría, llega el entendimiento, llega, hermanos, el amor a Cristo Jesús y su palabra. Por eso sigue diciendo aquí, 4, ni mi palabra, pongan mucha atención, ni que, hermanos, ni mi predicación fue con palabras que lo tienes que hacer, órale, no, de humana sabiduría, mas con demostración de qué, hermanos, del Espíritu y de poder. Entonces, Pablo, hermanos, cuando predicaba, porque hablaba duro, hablaba rudo, no era, hermanos, ¿verdad? Él explicaba, decía, no, yo no les hablo a ustedes de esta forma, no, sino es el Espíritu Santo, es la amonestación que yo quiero que ustedes vean. Yo la tenía porque era insensato, yo la tenía porque era perseguidor de la iglesia, yo la tenía porque fui malo, yo la tenía porque detuve a varios cristianos, pero ahora ya estoy en la sabiduría de Cristo Jesús. Esto lo cambia todo. Ahora las cosas ya las vemos diferentes. Antes mirábamos, hermanos, antes de conocer a Cristo, mirábamos un encorbatado, ¿verdad?, que venía a nuestra casa y cerrábamos la puerta, las cortinas, apagaron la tele y todos tocaban la puerta y nadie hacía ruido. Y después nos acordamos, decíamos, qué malos, Dios me estaba buscando ya. Y lo entendemos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me escondí? Porque no lo entendíamos, éramos insensatos. Pero ahora podemos comprender, hermanos, con la sabiduría de Cristo Jesús, cómo Dios puso el orden, hermanos, y el mandato, no nada más a los discípulos, sino a todos. Ir por todo el mundo y predicar. Entonces, las personas que van a tocar puerta, hermanos, están haciendo el trabajo de Dios. Las personas que están en casa no quieren, porque no entienden. Si es cristiano, lógico, le abrí la puerta. Pero cuando, hermanos, no son cristianos, no conocen a Cristo, son insensatos. Entonces esto hay que comprenderlo. Flaco, hay que volvernos flacos para hablarle a otra persona, ¿verdad? Y a veces la persona no va a estar de acuerdo contigo. Está bien, es insensato porque no tiene el Espíritu Santo para reconocer la sabiduría de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios en Pablo dice esto, porque él, hermanos, quiere que toda la gente que le está hablando en Corintios entienda y comprenda el concepto de la sabiduría. Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de qué, hermanos. Y déjenme decirle esto, hermanos. Pablo está advirtiendo a Corintios
de que van a venir lobos rapaces. Pongamos mucha atención. Este tema, hermanos, lo hemos tocado mucho en la varonil hoy en día. Van como 3 noches seguidas que estamos tratando de lidiar con este tema, porque realmente, hermanos, si la iglesia no está preparada, puede venir un lobo, puede venir esto y el otro y ¡ups! ¿Por qué? ¿Porque no obedecimos al hermano? ¿Porque no nos quedamos? No, porque no estudiamos la palabra de Dios. Si yo aquí, hermanos, digo algo que no es correcto, usted me puede entender, va a decir, no, el hermano está equivocado, eso no es. Pero a lo mejor no me dice nada. Pero la persona que no tiene a Cristo y está escuchando unas predicaciones que no son de sabio, de parte de Dios, vamos a confundir a las personas. Por eso predicar la palabra, hermanos, no nada más es venir y ahí la llevo. No, hermanos. Por eso dijo Pablo, tiene que ser con temor y temblor. Porque es un trabajo, hermanos. Es un trabajo realmente que, para empezar, no lo merecemos. Para empezar, hermanos, no quisiéramos. Y es un trabajo, hermanos, realmente que tiene un peso. Porque podemos torcer la palabra, porque yo la veo así, o porque el hermano la ve así, o porque aquel la ve así, y estamos, en vez de tener un seguimiento, vamos a empezar a torcer la palabra, porque son palabras de sabiduría humana. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a entender la Escritura como Dios la quiere. Por eso, hermanos, Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios a que pueda entender realmente lo que él quiere que se capte. No es la predicación de él, no son sus palabras. Pero cuando él dice algo, hermanos, y la iglesia dice, amén, están confirmando, hermanos, la iglesia que realmente está escrito en la Biblia. ¿Sí o no, hermanos? Si yo digo algo, hermanos, si usted dice amén, y ni siquiera está en la Biblia, entonces hay algo mal en la iglesia. Por eso la sabiduría, hermanos, la iglesia debe tener sabiduría de Dios. Y eso es algo que el diablo no quiere. Porque si desde un principio, hermanos, Eva hubiera tenido sabiduría, las cosas a lo mejor hubieran cambiado. Si yo hubiera continuado con mi sabiduría, a lo mejor no hubiera cometido mis errores. A lo mejor usted no hubiera cometido sus errores. Me mandaron un mensaje, no sé quién fue, ¿verdad? De los hermanos, ¿verdad? Dice que si Eva y Eva y Adán hubieran sido chinos, en vez de obedecer a la víbora se la hubieran comido, ¿verdad? Pero, hermanos, esto iba a tener un seguimiento. El diablo es bien sagaz y conoce la Biblia. Pero nosotros tenemos que ser sabios para poder, hermanos, ¿verdad? Entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros. Mira lo que dice el 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Pero hablamos sabiduría entre ¿quiénes, hermanos? Cuando están en la iglesia, hermanos, se habla de sabiduría y todos entendemos. Y sabiduría que dice que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se deshacen, porque no aceptan, son insensatos. Y mire lo que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, ahí en el versículo 20, ahí mismo, pero arribita dice, hace una pregunta, ¿qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Por la locura de la... Por eso ahora, hermanos, ¿verdad? Dicen uno, no, ese predicador está loco. Pero a veces, hermanos, trata de ser sabio para ganarse a las personas para Cristo, porque la gente, hermanos, a veces no quiere, no pone atención, no pone esto, no pone el otro, no pone de su parte. Entonces, el predicador, hermanos, como que, ay, ayúdame, Señor, ¿verdad? Y golpea, patea y esto para que la gente ponga atención. Y a veces dicen, uno está loco. Pero, hermanos,
Cuando hay almas salvas, hermanos, Cristo se goza, hermanos. Por eso a veces la locura de muchos predicadores, hermanos. Pero cuando predica de la palabra, hermanos, ¿verdad? Muchos la llamarán locura. Los insensatos. Dice el 22, porque los judíos, ¿qué piden, hermanos? Y los griegos buscan. O sea, hay dos cosas. Uno pide señal, el otro pide sabiduría. Yo no sé si usted ha escuchado a los presidentes, hermanos, pero a veces el presidente cuando da una conferencia, da algo, a veces dice palabras que uno dice, caray, ¿qué es eso? No entiendo, ¿verdad? Porque son palabras de sabios, ¿verdad? Pero ya cuando te lo explican acá de barrio bajo, dices, está bueno, ahora sí entendí, ¿verdad? Ahora sí entendí, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿verdad? La sabiduría humana, Dios la rechaza. Dice el 23, mas nosotros predicamos a un Cristo crucificado. A los judíos ciertamente va a ser un tropezadero, y a los gentiles una locura. Empero a los que, a los llamados, ¿somos llamados, hermanos? Así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios, ¿y qué? Y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, ¿qué somos, hermanos? ¿Usted es necio, hermano? Yo no sé si le ha dicho a su hijo o a su hija, qué necio eres, hazme caso. Pero a eso se escoge Dios. Porque son necios. No tanto porque no quieren obedecer, no, sino porque quieren hacer lo que se tiene que hacer. Y son necios. Entonces dice aquí, antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a quienes, hermanos, a los sabios del mundo. Al presidente, a la mejor, al abogado, al doctor, ¿verdad? A veces el doctor, hermano, no entiende por qué, hermano, si dice él, usted tiene cáncer y se va a morir en 3 meses y nada. El doctor a veces no entiende y aunque le digan, es que es Dios, él quiere la ciencia. ¿Por qué a la persona se le desapareció el cáncer? ¿Por qué a la persona le pasó esto si no estaba pronosticado? Y se rasca la cabeza el doctor. Pero hermanos, esto es poder de Dios. Le puede enseñar a los abogados, le puede enseñar a los doctores, a todos. Pero si la persona es sabia, va a entender y va a glorificar a Dios. Si es insensata, va a decir, ¿cómo es posible todo esto? ¿Verdad? Pero por eso dice aquí, hermanos, 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado, que somos nosotros, ¿quién lo eligió? Dios nos eligió, hermanos. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? ¡Ay, qué bonita predicación, hermano! No, la gloria y la honra, ¿para quién? Nada más, hermanos, ¿verdad? Si le dicen a algo, hermanos, díganle, no, la honra y gloria para Dios, ¿verdad? Nada más. Así que Dios, hermanos, nos enseña sabiduría por medio de Pablo, un método especial para poder entender y conocer, hermanos, que el tesoro es la palabra de Dios. No se compre otro libro, no abra otro, no. La palabra de Dios va a ser sabio al sencillo. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 1, versículo 2, hermanos. Proverbio capítulo 1, versículo 2, hermanos. ¿Un amén cuando estén ahí, hermanos? Dice, para entender ¿qué? Sabiduría y ¿qué más? Y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sabiduría a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender parábola de declaración, palabras de quiénes, de sabios, y sus dichos oscuros. 7, el versículo más conocido por muchos, dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? Cuando nosotros tenemos temor, llega sabiduría de Dios. Pero dice aquí, ¿los quiénes? Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian
La sabiduría. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué desprecian hoy los insensatos? Ellos van a decir, no, yo no voy a la iglesia, no, yo no quiero nada con la palabra, no, yo no quiero esto, no, yo no quiero el otro, son insensatos. Y nosotros lo fuimos en un tiempo, ¿sí o no, hermanos? Entonces no diga usted, bueno, ya a ese le cierren la puerta, a ese ya no le hagan nada, no. Como Dios tuvo misericordia de nosotros, hay que ser sabios. Así también hay que tener misericordia de los demás. ¿Me está entendiendo, hermanos? Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios busca, hermanos. Cuando nosotros vengamos al altar a orar, hermanos, si tenemos una necesidad de material. Hoy el hermano dijo, ¿verdad? El techo. Vamos a ponerlo de... Ojalá que no haya un... No quiero confundir esto. Pero el techo, vamos a agarrar esto. El techo. Vamos a venir, el Señor, el techo, el Señor, el techo. El Señor ya sabe. Mejor vamos a pedirle, Señor, dame sabiduría para arreglar el techo. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios pide primero lo que Él puede darte. Él te va a dar de más. Recuerden, Salomón pidió sabiduría y Dios le dio puro tesoro, ¿verdad? Puro oro, pura riqueza. Entonces nosotros el techo, Señor, para comprar, no, Dios va a suplir. Lo primero es sabiduría. Señor, dame sabiduría, Señor. No sabemos ni cómo arreglar el techo. Posiblemente el hermano Beto sí sepa, pero ¿qué tal si el hermano Beto no puede? El hermano Beto nada más nos da el plano y nosotros, pues como no sabemos leer planos, ¿qué es esto? No sé, ¿verdad? Y hacemos una casita de pájaro en vez de arreglar el techo de arriba. Y mejor vamos a pedirle a Dios sabiduría. ¿Me están entendiendo, hermanos? Así es lo que quiere Dios. Cuando le digan a usted, no, es que si tienes problemas no le pidas fe a Dios, porque te va a dar más problemas. Pero hermanos, tenemos que pedir fe a fuerza. ¿Cómo vamos a confrontar los problemas? Por medio de la fe, por medio de la esperanza. Entonces, hermanos, quedamos entre la espada y la pared. No, dice Dios, pídeme lo que yo quiero darte. ¿Verdad? Los frutos que yo quiero darte. Vamos a seguir, hermanos, para seguir escarbando lo que es sabiduría. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, vamos a continuar ahí donde nos quedamos. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿En qué? Pongan mucha atención, hermanos, misterio. ¿Cuántos de nosotros hemos leído a veces la Biblia y no la entendemos? ¿Cuántas personas, hermanos, se han rascado la cabeza, hermanos, para entender un versículo y no le entiende? ¿Verdad que es un misterio? Hay un programa que se llama Misterios sin resolver, ¿verdad? Y es donde el asesino, ¿verdad?, mató a una persona y andan los pobres investigadores, hermanos, 10, 15, 20 años, el inocente encerrado y andan todavía buscando pistas, porque son misterios sin resolver, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos unos exploradores para poder buscar el misterio de Dios en su palabra, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar. Pero fíjate lo que dice primero, misterio. Y luego, fíjate lo que dice después, la sabiduría. ¿Qué, hermanos? ¿Dónde crees que está oculta la sabiduría? En la palabra de Dios. No te vayas a otros libros, mi hermano. La sabiduría está oculta en la palabra de Dios. Cada vez que tú leas la Biblia, tú vas a comprender más. Puede venir un lobo, puede venir un engañador, puede venir una persona a su interés que quiera torcer la palabra para confundirte. Pero cuando tenemos sabiduría de Dios, vamos a decir, no, este es un engañador. Este no es de Dios. Vamos a discernir las cosas que Dios quiere. ¿Me está entendiendo, hermanos? Eso es a donde Dios quiere llegar con la iglesia, hermanos. Porque dice Cristo Jesús, dijo, vendrán muchos en mi nombre. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque engañarán aún si fuere. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los escogidos? Porque así va a venir. Por eso sigue diciendo, hermanos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra... Pero yo quiero leerte un versículo, hermanos, la cual nos va a poner contentos a nosotros. Mira Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo
11:25. ¿Estamos ahí, hermanitos? Mira, yo nada más quiero que el que lo tengas ahí para leerlo todos juntos, hermanos, porque es algo que nos va a ayudar a nosotros. Te va a animar y te va a ayudar a continuar. Dice ahí, Cristo Jesús hablando. En aquel tiempo, ¿respondió quién? Jesús. Dijo, te alabo, Padre, ponga mucha atención, Señor del cielo y de la tierra, que hayas, ¿qué dice? ¿Qué acabamos de leer en Corintios? La sabiduría está escondida, ¿en dónde? En la Biblia. Y aquí dice Cristo, que hayas escondido. ¿Dónde las escondió? En su palabra. Estas cosas de los ¿quiénes? De aquellas personas que se creen mejor que nosotros, de aquellas personas que a lo mejor están en un restaurante y te quieren humillar y te quieren sentir mal por unas palabras de ellos. Hermano, no, tú no hagas caso de eso. Tú sé sabio. La sabiduría eterna, la que nos da Dios, es la que nos llevará, hermanos, a la gloria. ¿Sí o no, hermanos? La sabiduría de aquí de la tierra es la que nos puede desviar. Ponga mucha atención. Sigue diciendo. Y de los quienes entendidos y las hayas revelado ¿a quiénes? A los niños. ¿Quiénes son los niños, hermanos? Nosotros, aquellas personas que recibimos a Cristo, dijo Cristo Jesús, si fueres como un niño, entrarás ¿a dónde? Al reino, porque vamos a ser sabios. Ah, sí, cierto, Señor, entonces necesito, ¿verdad?, hacer esto, necesito aquello, necesito esto, necesito el otro para poder, ¿verdad?, hacer algo por ti, Señor, ser agradecido. Y allí vamos entendiendo poco a poco lo que es la sabiduría. Y esto, hermanos, nos va a llevar a nosotros a comprender más, pero no más a comprender, a entenderla más, y no nada más a entenderla, a extenderla. Cada versículo que tú leas, hermanos, lo vas a entender con tu mente, porque no es que te lo dé tu sabiduría, no, sino porque Dios te lo va a revelar. Y cuando Dios te lo revela, hermanos, fue como aquel criado que le dijo, Señor, pues ¿cuántos soldaditos tenemos? Tenemos 50, pero mira cuántos vienen, 1000. Y dijo Dios, destápale los ojos al siervo tuyo. Se lo destapó, hermanos, y detrás de él había muchos ángeles alrededor. Dios iba a pelear la batalla por ellos. Así que, hermanos, Dios nos va a hacer ver más allá de lo que hoy no podemos mirar. Y fíjate lo que dice en 1 Corintios, vamos otra vez para allá, capítulo 2, versículo 8. ¿Un amén cuando estén ahí, hermanos? Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué hizo? Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Quién, hermanos? ¿Quién crucificó a Cristo Jesús? Nosotros. Nosotros, hermanos. Sigue diciendo ahí. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni aún subido en corazón de hombre son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. 10. Pero Dios nos lo reveló, ¿a quiénes? ¿Por qué, hermanos? Fíjese quién, hermanos. Por eso es importante el Espíritu Santo para la sabiduría de Dios. Dice, porque el Espíritu todo, ¿qué, hermanos? Aún, ¿qué dice? Lo profundo de Dios. ¿Por qué? Hace una pregunta. ¿Quién de los hombres sabe del hombre? ¿Yo conozco sus cosas? ¿Usted conoce las mías? No. ¿Pero quién las conoce? El Espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de quién, hermanos, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Riquezas, tesoros, esmeraldas, rubíes. ¿Y dónde están? En la palabra de Dios. Así tan sencillo. 13. Lo cual también hablamos no con doctas, palabras de humana, mas con doctrina del Espíritu, acomodando el Espíritu en lo espiritual. Mas el hombre, ¿quién? Mas el hombre animal, ¿verdad? Por eso nos enojamos cuando dices, ¡es un animal! No me digas así, ¿verdad? Dice, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque ahora sí dice aquí, ¿les son qué, hermanos? Hombre, están locos ustedes. Y no la pueden entender, porque se han de examinar, ¿cómo?
Necesitamos al Espíritu Santo para obtener la sabiduría de Dios. 15. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Hace una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Pero nosotros tenemos, hermanos, la mente de Cristo. No porque nosotros, Dios diga, órale, ahí te va. No. Hermanos, déjame decirte el primer versículo que leímos de Pablo. Pablo, cuando recibió la vista, dice la palabra de Dios que él estuvo unos días ahí con los discípulos. ¿Pero qué estaba haciendo Pablo? Estaba recibiendo y escuchando. Estaba informándose de todo lo que había perdido. Estaba recibiendo la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo que ya tenía. Y él estaba, hermanos, atento a todo, hasta que dijo Dios, ahora sí, déjenlo solo. Y yo creo que Pablo vino, hermanos, y como nosotros, ¿verdad? Hasta, hola hermanos, ¿cómo están? ¿Verdad? ¿Así? ¿Verdad? No nada más nosotros, sino también Pablo. No nada más nosotros, sino también Pedro. Bueno, Pedro estaba de perdido, ya él avanzadito, ¿verdad? A lo mejor no, pero cuando empezó a hablar, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Pero así, hermanos, es verdad, a lo mejor te controlas acá, pero no nos ven las piernas están temblando acá abajo. Pero, hermanos, así es esto. ¿Por qué? Porque sabemos que esto no es de nosotros. Si fuera de nosotros, nos prepararíamos con la pantalla y le pondríamos, hermano, póngame ahí un animal, póngame un tiburón, póngame esto. A ver, hermanos, el tiburón tiene dientes, tiene así, si lo agarra, lo destroza, y ya son enseñanzas humanas. Pero cuando hablamos de la palabra, hermanos, es un misterio que no todos quieren recibir, porque está bien oculto. Y si nosotros la escarbamos, le vamos a entender. Si nada más le escarbas poquito, ¿verdad? Pues ni agua ni petróleo va a sacar. Pero cuando le escarbas, va a salir el chorro de agua. La bendición de Dios. Para muchos locura, pero para nosotros debe ser un gran tesoro. Buscar esto, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Y yo quiero que le pongan mucha atención, hermanos, ya para finalizar. Estos versículos que Pedro, hermanos, habla exactamente de lo que Pablo estaba hablando. 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el 14. ¿Estamos ahí, hermanos? A ver, hermanos, digan un fuerte amén, hermanos. Como sabios, un fuerte amén. Más sabios, hermanos. Bueno, no, son bien sabios ustedes. Me agarró desprevenido, aquí dice. Profe, me agarró desprevenido. Bueno, dice aquí. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice Pedro, bien que esperamos cielos nuevos, tierra nueva. ¿Pero quién lo sabe? Los sabios. Según sus, en los cuales mora la justicia. Yo creo que pongan mucha atención del 14 en adelante. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurar con, ¿qué, hermanos? Diligencia que seáis hallados de él, sin mácula, sin reprensión, sino en paz. 15. Tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también, pongan mucha atención, nuestro amado hermano, ¿quién? Fíjate, Pedro hace mención de Pablo. Según, ¿qué dice? La sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Pongan mucha atención, 16. Casi en todas sus... ¿Pedro las había leído, hermanos? Sí, Pedro también leía las epístolas de Pablo, no nada más nosotros. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, la sabiduría, entre las cuales hay algunas, ¿qué dice Pedro? Ay, caray, ¿por qué? Porque no es algo así que digamos, lo voy a leer como un periódico, ay, qué bueno, esta noticia está muy buena. No, hermanos, hay que orar, hay que ayunar si es preciso, hermanos, para encontrar lo que Dios quiere para nosotros. A veces, hermanos, nosotros agarramos, vamos a leer la Biblia todos juntos y la agarramos. No, hermano, ore primero a Dios. Ore primero, porque para entender palabra de Dios, a ver, ¿cuántos de aquí saben cocinar? ¿A cuántos de ustedes les ha quedado desabrido un día? Ay, no quieren decir, no, siempre la comida.
Nos pasamos, ¿verdad que sí? Nos pasamos y a veces te digo, está muy salado, mamá, ¿verdad? O, mamá, está muy desabrida, pásame la sal. O, mamá, como que le faltó algo, ¿verdad? Es la sazón. Es la sazón. ¿Y sabes lo que Dios hace cuando nosotros leemos la Biblia? Él prepara la comida. Pero nosotros tenemos que ponerle el sazón. Entonces el sazón es la oración. Señor, ayúdame para entender esta sabiduría, el tesoro que tienes escondido en lo oculto. Quiero, Señor, entenderlo, porque me cuesta trabajo entender tu palabra, Señor. Pues no estudié, no esto, no el otro, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios que los apóstoles eran hombres sin letra. Entonces, si ellos pudieron entender el mensaje, la predicación, la enseñanza tuya, Señor, creo que yo también podré, Señor. Pero no solo te necesito a ti, mi Cristo Jesús, para que me des el entendimiento, para poder, Señor, leer tu palabra, y luego que me des sabiduría, para poder escudriñarla, para poder, Señor, saber, Señor, que tú estás conmigo. Entonces, cada vez que tú estés leyendo el versículo con esa emoción, con ese contentamiento, con esa sencillez, con esa alegría, Dios te va a dar el resto. Pero si la vemos a fuerzas, ay, porque pues el hermano me puso a estudiar, ay, que la hermana me dejó tarea, ay, que... Entonces, ¿cómo le vamos a entender? Pablo, hermanos, se mortificaba por aquellas personas que venían y querían traer otra doctrina diferente para desviar a la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener sabiduría, no humana sabiduría, sino ¿de dónde? De la palabra de Dios. Yo le invito, hermanos, a que usted lea la Biblia. No diga, no le entiendo, no, ore primero. Ore, hermanos, para que Dios de lo oculto le pueda enseñar el misterio escondido. Sigue diciendo aquí, Pedro, otra vez el 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen, hermanos? Fíjense lo que hace. Por eso Pablo, hermanos, estaba hablando sabiduría para que las personas que no son de Cristo, para las personas que nada más hablan de Cristo por interés, que quieren nada más tener ganancias deshonestas o quieren destruir una iglesia, hablan la palabra ¿cómo, hermanos? Torcida. Torcida. Y cuando el pueblo no tiene sabiduría, pues va a caer, caray, sí, cierto. Por eso, hermanos, el consejo para todos, cuando usted no entienda un versículo, lea el capítulo completo, para que sepa de qué es lo que se trata. Si nosotros no leemos, es que dice aquí, pedir se os dará. Ay, Señor, está bien. A ver, hermanos, denme porque aquí dice pedir y se os dará. Pues qué mal estamos, porque es pedirle ¿a quién? A Dios, no al hombre. Entonces, hermanos, no nos dejemos que alguien venga de afuera, o si aún nosotros, hermanos, estamos mal, díganos, porque no queremos torcer las escrituras, porque la palabra de Dios dice que el que quite de la palabra de Dios, él también quitará el libro de la vida a su nombre. Pero también dice, el que agregue, o sea, cosas que yo no dije, dice Dios, cosas que ni siquiera están en la Biblia, él también borrará el nombre del libro de la vida. Entonces por eso Pablo decía, esto no es cualquier cosa, esto no es un juego, venir a predicar no es tan sencillo como muchos piensan. Predicar, hermanos, se lleva una carga para que el que tanto predica y tanto como él escucha, estemos en una misma mente y en un mismo sentir, porque este no es mi trabajo. Yo tengo que darle el crédito a Cristo Jesús, hermanos. ¿Amén, hermanos? Porque este no es mío. Entonces, si yo dijera, no, ustedes son míos, como Pablo también dijo, oye, por ahí supe que estaban ahí Apolos y Cefas y Pablo, y unos decían, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Apolos, y el otro, yo soy de Cristo, y otro, yo soy de Pablo. O sea, dijo Pablo, ¿está dividido Cristo? Hermanos, entonces aquí no debemos de estar divididos, que yo soy hermano Dan, yo hermano Rafa, yo hermano Freud, ¿yo de quién? Pues hermano Beto, No, hermanos, aquí no estamos divididos.
El Espíritu Santo nos tiene que unir, hermanos. Y si el Espíritu Santo lo dejamos que trabaje, lo dejamos que hable y dejamos que Él nos enseñe sabiduría, a esta iglesia le va a entregar, hermanos, un oro precioso que después lo vamos a entender. Así que dice la Biblia, el que se gloríe, gloríele a Cristo Jesús. Por eso dice aquí, hermanos, los que tuercen, como también las otras, ¿qué dice? Escrituras. O sea, el Antiguo Testamento como en el Nuevo lo están torciendo, para que ya vengan chuecos desde allá y crean. Y debemos de tener mucho cuidado nosotros con eso, hermanos. Para perdición, ¿de quiénes, hermanos? De sí mismos. 17. Así que vosotros, oh amados, pues estáis, ¿qué dice Pedro? ¿Sabes por qué dice? Porque no están leyendo la Biblia. Porque no se están alimentando con ella. Porque se están conformando con lo que hablan, con lo que dicen, con lo que escuchan. No. Cuando el predicador esté predicando, hermanos, usted confírmelo con la palabra de Dios. No la tenga cerrada en la banca. Abra la Biblia e invito también a los que ven por Facebook Live que agarren la Biblia y si yo no estoy ahí en la Biblia, entonces diga, hermano, ahí póngale y escriba, hermano, esto no aparece en la Biblia. Entonces usted necesita rectificar lo que el predicador habla, que aparezca en la palabra de Dios. Si no, pues ¿de qué estamos hablando? Entonces, hermanos, se les invita a todos que abran su Biblia. Mira, hermano, cuando nosotros abrimos la Biblia, vamos a ser bendecidos, ¿sí o no, hermanos? En su casa, en la iglesia y en la oficina. ¡Ah, qué buena medicina! Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Sigue diciendo aquí. Pedro estaba amonestándonos, pero dice, guardaos, que por el error, o por no leer la Biblia, por creerte de otras palabras de los abominables, no seáis juntamente, ¿qué dice? Y caigas, ¿de dónde? Podemos caer en otras cosas, hermano, pero nunca caigas de las enseñanzas y los fundamentos de Cristo Jesús. Podrás irte a otra iglesia, hermanos, pero que esa iglesia predique la palabra de Dios. Podrás, hermanos, a lo mejor quedarte en tu casa si se viene otra pandemia fuerte y lo que tú quieras. Pero lee ahí, hermanos, haz el altar familiar, júntate con tu familia y empieza a abrir las escrituras y a saciarte de ellas. Ya para terminar, dice aquí, 18. ¿Más qué, hermanos? En la gracia, ¿y qué más? Y el conocimiento de quién. A Él sea la honra y la gloria, hermanos, hasta el día de la eternidad. Amén. Yo te invito, hermano, yo te invito que nos sigas. A cada predicador, hermanos, que predique, a los que vengan invitados, agarra tu Biblia, síguelo. No creas. No te confíes. No. Rectifícalo. Y cuando lo rectifiques, di, ¡amén! Cuando sea rectificado. Pero cuando tú veas ahí algo, caray, no, esto no está bien, estamos mal, estamos chuecos, ¿qué está pasando? Tienes toda la autoridad para poder decir, porque no queremos nosotros ser culpables y que por nuestra culpa estemos torciendo la palabra de Dios. Es mejor que nos digas, porque así podemos nosotros empezar a enderezar estas cosas bien, ¿verdad? Para no estar mal delante de Dios. Ore mucho por los predicadores, hermanos. Oren mucho, no nada más por los de aquí, sino por todo el mundo, por lo que va a venir, por lo que está pasando. Que no nos confiemos en hombres vanos, en hombres de palabras de sabiduría, no, hermanos, que nos confiemos nada más en la palabra de Dios. Puede venir un predicador aquí, ¡ay, va a venir el predicador, qué bueno, este sí está bueno! No, hermano, no. Ya fallamos. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Usted confía en quién? En la palabra de Dios. Ahí está la victoria. Ahí está. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde, dándole gracias a Dios por otro momento más. Quédese en la Biblia, hermanos. El pastor David Tijerina tenía una enseñanza sana. Estar enseñando la doctrina de Cristo Jesús.
Por eso él pedía, hermanos, que todos usáramos la Biblia 1909. Consígasela. No nos dejemos, hermanos, de otras Biblias mundanas. No. Agárrese lo que el pastor nos estaba enseñando. 1909, hermanos. Está duro, pero va a ser sabio para nosotros. El pastor siempre nos recomendaba, entre más viejita la Biblia, más cerca la presencia de Dios. Así que, hermanos, le invito, no crea, no me crea, rectifíquelo con la palabra de Dios. Bendito Padre, gracias Señor por hablar de la sabiduría. Gracias Señor por hablar de este tema que es muy importante para la iglesia, para cada hermano. Hoy te pido Señor que nos ayudes a entender, a comprender que este trabajo Señor no es de sabiduría humana, sino es una sabiduría Señor que va más allá de nuestros corazones y pensamientos, que va mucho más allá Señor, de lo cual a veces nosotros no entendemos. Pero Señor, cuando tu palabra viene a nuestra vida, a nuestro corazón, y empezamos a escudriñarla como la miel, Señor, empezamos a comerla, a saborearla, Señor, nos va a saber más dulce que la miel, Señor. Te ruego y te pido que pongas en este pueblo, Señor, una carga, Señor, de leer tu palabra, una carga, Señor, de poder escudriñarla, una carga, Señor, de poder buscarte en nuestros hogares, una carga, Señor, de poder leerla y meditar en ella, Señor. Al contrario, no nos va a hacer daño esta carga, al contrario, nos va a dar riqueza, Señor. Y no riquezas materiales, sino riquezas espirituales que son eternas, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes como pueblo a poder buscarte entre la Biblia, Señor, a poder encontrarte en ella, Señor, leyéndola. Te pido y te ruego que en los hogares de los miembros de la iglesia puedan volver, Señor, a agarrar el altar familiar, Señor. Si lo siguen, gloria sea tu nombre, y si no, Señor, que en esta noche pueda su corazón, Señor, entristecerse, porque este fue el consejo de nuestro pastor, que no lo dejemos, Señor, sino que estudiemos la Biblia, porque tu palabra nos advierte y nos dice que un día la Biblia será quitada, Señor. Muchos tendrán comezón de oír, muchos tendrán, Señor, sed y necesidades espirituales, pero, Señor, no va a haber quien les predique. Hoy te ruego y te pido que hay tiempo, que hay libertad, que podamos buscarte, Señor, en estos momentos, posiblemente difíciles, pero, Señor, no tan difíciles porque estamos bien, gracias a ti, mi Cristo Jesús. Te ruego y te pido que podamos escudriñarla, Señor, esos misterios escondidos que tienes en tu palabra, y como niños, tú nos los vas a dar. Te pido, si hay alguien Señor, en la línea, Señor, de Facebook Live que no te conoce, que hoy sea un día de salvación para esa persona. Que por medio de tu palabra, Señor, pueda recargarse y por medio de tu palabra pueda creerla. Que ella, Señor, o él, Señor, que nos está viendo, Señor, pueda abrir su corazón y poder entregarse a ti hoy en esta noche. Te pido, Señor, que obres en su vida, en su corazón. Y te pido, Señor, que sigas salvando almas, Señor, sobre este lugar. Obra, mi Padre Celestial, obra, mi Cristo Jesús, para que todos sigamos adelante con una misma mente y un mismo corazón. Porque, Señor, ¿quién instruyó su mente? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Te pido y te ruego todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.